En Enterados, nuestro segmento de orientación ciudadana. Bueno, orientación ciudadana, les decíamos al principio del programa que hoy vamos a hablar de cómo la Superintendencia de Bancos orienta al ciudadano, le ayuda al ciudadano, porque tenemos como invitada a Juliana Ramón Martínez, que es la directora de la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros Prousuario de la Superintendencia de Bancos. Muy buenos días, Juliana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi agradecimiento para ustedes, es un placer pues amanecer este sábado enterado. La gente siente a veces que cuando pelea contra un banco tienes un pleito perdido. ¿Eso es así o tienes realmente cabida una denuncia, una queja, una alerta ante el sistema que se ha decidido por ley, que es el de prousuario? Bueno, a esa pregunta yo tengo que responderla con números. Y lo primero que les puedo comentar es que en lo que llevamos de gestión, prousuario, que es esta dependencia de la Superintendencia de Bancos creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario de los servicios financieros, pues ha recibido más de 2.300 quejas y de nuestras respuestas a esas quejas, en el 75% son favorables a favor del usuario. Pero mira que Entonces bien. Ahí creo que verdad se va respondiendo su pregunta de que real y efectivamente tenemos un sistema que está estructurado para velar por la protección de los derechos y la promulgación, el impulso de una relación equitativa y armónica entre los usuarios y sus proveedores de servicios. ¿Cuáles son las principales quejas de los usuarios con relación al sistema financiero? Pues tradicionalmente en el mayor número que recibimos de reclamación tienen que ver con relación a consumos no reconocidos. Esa es realmente la tipología de la queja que con más asiduidad se recibe entre usuarios. También pues recibimos quejas relacionadas a cargos que no reconocen los usuarios o cualquier situación en particular con sus productos como los préstamos o las tarjetas de crédito. Aquí me gustaría resaltar pues precisamente eso que evocabas con tu primera pregunta, y es que en todas las instancias en las que los usuarios se sientan que el servicio que ha contratado no se le está prestando en la forma adecuada o que sus derechos han sido pues vulnerados, tienen la potestad de primero reclamar ante su entidad, y si la respuesta que reciben de la entidad no le es satisfactoria o si no reciben una respuesta de su entidad en un plazo de 30 días, pues tienen a su disposición la Oficina de Protección y Servicios de los Usuarios de la Superintendencia de Bancos. Juliana, ¿qué tiempo se puede tomar una reclamación en recibir una respuesta? Porque a veces también los tiempos llevan al usuario al cansancio. ¿Cuánto me puede tomar a mí que voy y te hago una reclamación de que hubo un consumo en mi tarjeta de crédito que yo no reconozco para que haya una respuesta tanto de prousuario como de la entidad financiera? Mira, es una muy buena pregunta y es una pregunta a la que también nosotros desde la Superintendencia de Bancos pues somos sensibles y quisiéramos a futuro pues poder dejar como legado procesos más cortos, pero la realidad es que conforme se establece en el procedimiento del reglamento de protección al usuario, que es el documento normativo, ¿verdad? Ese grupo de reglas que rige toda esta práctica, pues se establece que la entidad en primer término, la entidad de intermediación financiera, el banco, la Asociación de Ahorros y Préstamos, el Banco de Ahorro y Crédito, del que se trate, pues tiene por lo general hasta 30 días para respondernos. Entonces, lo primero siempre es que tenemos que tener claro que como usuarios debemos ir primero a la entidad, a la que ¿verdad? A la que alegadamente nos ha generado pues alguna vulneración de nuestro derecho. Luego de que se vence ese plazo, pues puede venir el usuario a prousuario, y prousuario tiene hasta 60 días por lo normal para responderle. Estos plazos reconocemos y estamos conscientes de que pueden ser largos, de que se sienten largos para el usuario, pero también tenemos que, ¿verdad?, destacar que se reflejan un poco en la sofisticación que a veces tiene que porque rige en la materia, en que hay que revisar registros tecnológicos, en que es un trabajo cuasi pericial que se hace, que tenemos que volver a solicitar los contratos y pues, ¿verdad? Eso es a lo que responde también el plazo de que a veces las entidades, cuando no se responden,
tienen que buscar, en ese ejemplo que tú has puesto de las tarjetas de crédito, pues informaciones a terceros, como son los procesadores de las marcas de tarjetas de crédito. Sin duda, para nosotros, estamos trabajando también sobre todo para garantizar mayor eficiencia y rapidez en las respuestas de este usuario, porque estamos conscientes de lo que tiene que ver con nuestro chelito, ¿verdad? Con nuestros ahorros, nuestro dinero. El tiempo es sensible y estamos claros de que esos procesos son largos. Ahora bien, como les decía al inicio, lo importante también es destacar que tenemos precisamente esta instancia, esta agencia de protección a los usuarios, que está ahí para velar por nuestros derechos y que, pues, desesperarnos tampoco es que nos va a generar un resultado, mientras que si seguimos los procesos y confiamos, ¿verdad?, en que cuando estamos claros, conocemos nuestros derechos y nuestros deberes y sabemos cuándo exigirlos, las estadísticas de prousuario pues nos indican que vale la pena reclamar, de que vale la pena efectivamente insistir en el que los daños que se nos puedan generar pues que sean resarcidos. Porque en ese tenor de ese 75% de favorabilidad que nosotros hemos tenido en esta gestión, pues han instruido la devolución de más de 66 millones de pesos a favor de los usuarios. Entonces nada hacemos con decir en mucho tiempo, porque como quiera vamos a tener no vamos a poder cambiar nuestra situación. Mientras que si reclamamos, si llevamos los procesos como deben de ser, pues ahí sí tenemos la oportunidad y la esperanza y pues la estadística, ¿verdad? Las probabilidades están a nuestro favor. Juliana, el tema de la colaboración de las entidades financieras, ¿cómo es? Te hago la pregunta porque cuando el Congreso resolutó hace poco de que no debía, por ejemplo, hacerle descuento a los dueños de cuentas por algún préstamo sin su autorización, la Asociación de Bancos inmediatamente salió a defender a las entidades financieras. Entonces, me llama mucho la atención esa defensa. O sea, ¿cómo es el proceso cuando ustedes llevan un caso de alguna entidad financiera? ¿Dan la información de manera oportuna o hay algún tipo de resabio? Mira, ahí en tu pregunta tenemos que referirnos a dos cosas separadas. Primero, puntualmente a lo que genera como duda o inquietud a través de la pregunta, y segundo, a lo que se reseñó con relación a una decisión de la Suprema Corte de Justicia, no fue el Congreso. Sí, fue la Suprema, así mismo es. Correcto. Entonces me voy a permitir aclarar un poquito qué fue lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia y luego entonces para que se entienda un poquito de ese comentario que haces de que la Superintendencia de Bancos sale a defender a la gente. No, la Asociación de Bancos, disculpa. El ABA. Perfecto. El ABA. Perfecto. Sí. Bueno, pero igual también les explico un poquito qué pasó y entonces luego te respondo un poco cómo es nuestra relación con las entidades de intermediación financiera en este proceso. Pero les cuento que real y efectivamente hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que en la forma en la que fue recogida en la prensa, el mensaje principal que cala es que las entidades de intermediación financiera no pueden hacer débitos a cuentas sin la autorización de los usuarios. Y eso es absolutamente cierto, pero es cierto incluso desde antes de la sentencia. Las entidades de intermediación financiera en todos los aspectos necesitan tener la aceptación expresa, el consentimiento informado de los usuarios, no solamente para los débitos de sus cuentas, sino para el cargo de cualquier comisión o tarifa. Es decir, que en el momento en el que aceptamos los productos, se tiene que haber informado al usuario de los cargos asociados y de las acciones posibles que puede hacer la entidad con relación a ese producto que se contrate. La sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia es en un contexto completamente distinto a lo que se destaca en la prensa. En ese tenor, lo que sucede es que un tercero, una persona, recibió un depósito de su empleador y el empleador declaró a la entidad de intermediación financiera que ese depósito había sido realizado por error y que iba dirigido a otro empleado y le solicitó a la entidad de intermediación financiera de ese caso que retirara los fondos de esa cuenta para depositarlos en la cuenta del empleado correcto. La entidad financiera hizo esa gestión y la Suprema Corte de Justicia lo que dijo en su sentencia es que la devolución de esos fondos, o sea, el retiro de esos fondos fue adecuado, fue correcto. Sin embargo, que no podía realizarse
sin habérsele comunicado, habérsele dado participación, fue la expresión que utiliza la sentencia, al usuario al que se le retiraron los fondos. Entonces, ese contexto es muy importante para que entendamos que la Suprema Corte de Justicia se refirió a un caso muy específico de un espacio en el que hayamos recibido un depósito por error. Sin embargo, la prensa, la forma en la que se reseña por la nota de prensa que comparte la Suprema Corte de Justicia, pues deja y resalta ese mensaje de que es necesaria la autorización de los usuarios para los débitos de las cuentas de los usuarios. Y ahí quiero ser enfática una vez más. Es absolutamente cierto y correcto que todos los débitos deben estar debidamente autorizados por los usuarios. Sin embargo, para la protección de los usuarios, el mensaje principal que tiene que reiterar la Superintendencia de Bancos en este contexto es que los usuarios a veces damos nuestro consentimiento de manera anticipada, porque la cláusula es muy común en los contratos de crédito, como en los préstamos, en las tarjetas de crédito, en las que autorizamos a las entidades de intermediación financiera a hacer débitos en nuestras cuentas si no cumplimos con nuestras obligaciones de pago. Y lo explico de una manera muy llana para que no quede duda. Cuando yo suscribo un contrato de tarjeta de crédito, es común que ese contrato incluya una cláusula que dice que si yo dejo de pagar la tarjeta y tengo ahorros en una cuenta en ese banco, el banco pueda cobrarse directamente de esa cuenta para saldar una deuda que yo tengo con el banco. Entonces, el mensaje para las entidades desde la Superintendencia de Bancos es claro, de que enfatizamos y reiteramos de que tienen que contar con la obligación expresa de los usuarios para hacer cualquier débito o cargo, y que no hacerlo es una conducta sancionable por parte de la Superintendencia de Bancos. Ahora bien, a nuestros usuarios le decimos también, para que eviten conductas o llegar a conclusiones que le pueden generar conductas negativas al final en su comportamiento financiero y crediticio, a nuestros usuarios les recordamos, ojo, esto significa que ustedes tienen que tener cuidado y tienen que conocer los términos de los productos que ustedes han contratado para asegurarse de qué puede y qué no puede hacer la entidad de intermediación financiera. Pero la gente tiene posibilidad de negociar con el banco ese contrato de adhesión, de la modificación de ese contrato de adhesión. Es una muy buena pregunta. El usuario, cuando es un contrato de adhesión, no puede modificar las cláusulas. Entonces la gente o coge el préstamo o no lo coja. O coge el préstamo, cógelo Ahora, o déjalo. ahí a ese comentario le hago la siguiente observación. No todos los contratos de préstamo, no todas las entidades tienen el mismo esquema al 100%. El usuario tiene la facultad y de hecho, por eso la obligación tan enfática a las entidades de que tienen que ser transparentes con las informaciones para los usuarios, precisamente para eso, para que el usuario pueda ejercer su posición de poder, su derecho, mejor dicho, de poder elegir, de poder comparar las ofertas y poder decidir por cuál es la que más le conviene, estando claros de que sí, habrán compromisos, habrán espacios con los que posiblemente el usuario pues preferiría tener una cláusula distinta. Y el comentario que debo de hacer ahí también es recordar que el dinero que presta el banco no es del banco al 100%. El banco también tiene, y la superintendencia también tiene que velar porque el banco garantice que los depósitos que depositamos usuarios como ustedes, como yo, que vamos a los bancos y ponemos ahí nuestros ahorros, y que es precisamente ese dinero que luego los bancos prestan a otros usuarios, pues que los bancos los puedan recobrar. Porque el día en el que yo vaya a buscar mi dinero, yo no quiero que me digan la excusa de que, mire, que un usuario me dijo que no quería esa cláusula en la tarjeta de crédito y tomó la tarjeta de crédito y no la pagó y ahora yo no tengo cómo devolverte el dinero. Lo cierto es que los bancos tienen que garantizar una estructura a través de la cual puedan garantizar la devolución de los depósitos de los demás usuarios. Y la superintendencia también está ahí para proteger tanto a los usuarios pasivos como los activos, ¿verdad? Los usuarios que depositan como los que toman a préstamo. Entonces, Juliana, el mensaje principal, sí, les escucho. Sí, los contratos de los bancos por diferentes conceptos son revisados por la Superintendencia de Bancos antes de ellos ejecutarlos. Sí, correcto. Eso es importante también que lo destaquemos para los usuarios. La Superintendencia de Bancos, a través del ProUsuario,
ejerce ese control, esa revisión de los contratos de adhesión, que son precisamente esos contratos, como comentábamos hace un segundito, en el que los usuarios no tienen la posibilidad de modificar las cláusulas. Esa revisión que hace la Superintendencia de Bancos se centra precisamente en evitar que los contratos contengan cláusulas abusivas, cláusulas que nos obliguen a contratar más de un servicio, a que le den un poder, vamos a decir, excesivo a la entidad sobre lo que está determinando esa relación de negocios que formaliza con el usuario, y básicamente se trata de que sea lo más equilibrado posible, considerando, claro, las obligaciones que también tiene que tener la entidad de garantizar el recobro de las obligaciones, en particular cuando se trata de un crédito. Eso es importante que esté claro para todos los usuarios, para que sepan que en el momento en el que contratan con las entidades de intermediación financiera, pues deben de asegurarse que los documentos que se le presentan indican claramente de que son documentos que han sido revisados y autorizados por la Superintendencia de Bancos. El hecho de que una entidad utilice documentos que no han sido autorizados por la Superintendencia de Bancos es una conducta sancionable, y nosotros invitamos siempre a los usuarios a que en el caso de que identifiquen esa situación, pues nos dejen saber. Evidentemente, la Superintendencia de Bancos mantiene una supervisión activa y está en continua revisión de esa situación, pero el llamado a los usuarios siempre es importante. Dicho eso, y en el tenor de lo que conversábamos, pues eso no nos exime de la obligación de revisar y de leer y de entender esos documentos, porque la revisión de la Superintendencia de Bancos se rige estrictamente en evitar la presencia de cláusulas abusivas. Sin embargo, los términos de negocios, que pueden variar de entidad a entidad, pues son de interés para el usuario, y el usuario debe de hacer ese ejercicio para definir con qué entidad quiere contratar los servicios. Para cualquier acompañamiento, necesidad que identifique que tiene el usuario, en los casos en que le parece que no entiende o que no tiene información suficiente, pues uno, tiene el derecho de exigirlo a la entidad, esa mayor claridad, y dos, también tiene para el usuario para acompañarlo. ¿Tienen el personal suficiente ustedes, Juliana, para hacer su trabajo? Porque casi siempre Proconsumidor, el mismo Protecon, la limitante es el personal ante la avalancha de demanda que tiene el ciudadano. Pues le cuento que dentro de los ejes de gestión, dentro de los puntos principales que hemos identificado como objetivos de esta nueva administración, está precisamente la salud financiera y la protección de los derechos de los usuarios. Y en ese tenor hemos estado trabajando arduamente, por un lado, para ampliar los canales de contacto, que entiendo que quizás ustedes lo han podido notar, como ProUsuario pues está haciendo un esfuerzo para que, uno, se conozca más, y dos, también tenga más canales de acceso, que en breve les comento cuáles son, y dos, pues necesariamente también estamos trabajando arduamente en pues desarrollar y robustecer nuestra capacidad de respuesta. Eso se traduce no solo en garantizar la existencia de un equipo dimensionado, de un equipo con el tamaño adecuado, pero también estamos integrando la tecnología, garantizando mayores eficiencias y modernización en nuestros procesos, pues precisamente para asegurarnos que el ciudadano, que todos los dominicanos, pues tienen el acceso adecuado a los servicios que se brindan desde la oficina. Y ahí estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Les cuento que en lo que llevamos de gestión en estos últimos 10 meses, hemos recibido más del 90% de los contactos que se han tenido con usuarios en los últimos 5 años. Es decir, desde el 2015 al 2019, se recibieron alrededor de 57,000 usuarios en las oficinas. Y ya en lo que llevamos de gestión vamos por unos 51,000 contactos con usuarios. Eso es un reflejo claro de que esa apuesta que hemos hecho a poner a disposición, hemos establecido un canal, un centro de contacto que tiene un número único y también un código corto, asterisco 778, desde el que se puede marcar de cualquier móvil sin cargos, la disposición de redes sociales independientes, de un portal web, www.prousuario.gov.do, el establecimiento de un buzón contacto @prousuario.gov.do, a través de los cuales también recibimos sus inquietudes, y pues mantener también nuestras oficinas presenciales tanto en Santo Domingo como en Santiago, pues ha sido de interés y ha sido utilizado
por los usuarios, quienes ahora mismo pues están utilizando nuestros canales alternos en un 85% de los contactos que tienen con nuestra oficina. Y bueno, todas estas informaciones las estamos compartiendo de manera recurrente a través de nuestras redes sociales, así que ahí la invitación es obligada a que nos sigan, a que todos sus radioescuchas pues también formen parte de nuestra comunidad en @prousuariord, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, donde estamos continuamente pues generando contenido y produciendo pues informaciones de interés oportunas en un lenguaje llano y claro, que nos interesa que impacte de manera inmediata y en ProUsuario de los usuarios. ProUsuario no se sienta con el sistema financiero, con el sector financiero a corregir cosas, porque por ejemplo, hay quejas, hay reclamaciones que son las mismas y tú conversas con una persona hoy, en 2 meses hablas con otra persona y tiene la misma queja y en 2 años tiene la misma queja un usuario distinto. Entonces no se sientan con los bancos y le dicen, mira, ustedes están teniendo este problema que está causando este tipo de reclamación, vamos a corregirlo. Si es un problema humano, si es un problema técnico, si es un problema tecnológico, ¿qué se hace correctamente ahí? Es muy acertada tu pregunta y sí, es parte también esencial y neurálgica de lo que hacemos. No solamente desde el aspecto de las quejas, les cuento que nosotros tomamos los insumos de las quejas, de lo que les recibimos en redes sociales, porque también estamos apostando muchísimo a estar en el centro de esta conversación. Entendemos que las redes sociales en esta coyuntura que vivimos forman una parte esencial de la forma en la que las personas se desahogan, informan. Entonces también estamos continuamente haciendo análisis del levantamiento, un análisis pues pormenorizado, estructurado, estadístico de lo que se levanta en redes sociales y también de lo que surgen de nuestras supervisiones. ProUsuario, como parte de la superintendencia, participa directamente en las supervisiones que se realizan en las entidades y se revisan todos estos aspectos de protección a los usuarios. Y en ese tenor, pues se hacen varias cosas. Por un lado, se promueven acciones correctivas que pueden ser, como dice, pues simple y llanamente un llamado de atención a las entidades a que modifiquen una conducta que se ha identificado que está generando una situación adversa para los usuarios. Se promueven también normativas, porque la superintendencia tiene la facultad de emitir dentro de sus capacidades, ¿verdad?, dentro de su competencia, ciertas normativas para el sector. Entonces, cuando encontramos algo que, bueno, miren, esto es una práctica abusiva que no se había tipificado en el pasado, entonces la superintendencia pasa a generar pues normativa en ese tenor. Y finalmente también en aspectos específicos y puntuales, cuando se trate de una entidad en la que de manera particular se esté identificando una vulneración de los derechos de los usuarios, también se pueden promover procesos sancionatorios conforme los procesos de ley. En ese tenor, como bien dices, esto no es simplemente un ejercicio de cortar, ¿verdad?, por lo que reclamación por reclamación. También se hace el ejercicio y se trabaja para solucionar los problemas de raíz. Eso claro, porque el aspecto es que no podemos descuidar que puntualmente el usuario tenga una situación y que tenemos que atenderlo a través de la queja individual del usuario. Pero me complace decirte que forma parte esencial, forma parte integral de la gestión de ProUsuario, trabajar no solamente de manera individualizada con relación a las reclamaciones de cada uno de los usuarios, sino también a promover modificaciones conductuales en el sistema que garanticen pues un mejor servicio y una protección adecuada de los derechos de los usuarios. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Juliana, por todas estas orientaciones. Y estoy revisando las redes sociales de ProUsuario. Qué chévere, veo que van a las plazas a orientar a la gente que va, se mueven, no se quedan en oficina. Eso es importante. Eso es muy importante. Estamos activos y estamos para los usuarios. Invitarles una vez más que nos sigan en las redes, prousuario@rd, y bueno, que por ahí nos sigan, nos mantengan, se mantengan atentos, que eso también nos ayuda a continuar a hacer un mejor trabajo. De verdad que muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que están haciendo. Que tengas buen día. Muchísimas gracias. Igualmente, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Estoy siempre a su orden. Muchísimas gracias. Juliana Ramón Martínez, directora de ProUsuario.